¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Merari Gago, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy es lunes, me encantan los lunes, ya saben que lo promuevo porque para mí el lunes es maravilloso, es el día en el cual uno se organiza, planifica, verifica cuáles son las metas, los objetivos cumplidos o los por cumplir. Así que bueno, a levantarse de la cama, no hables, actúa. Bienvenido a tu programa de radio favorito para nuestra comunidad de emprendedores. Los créditos de la mañana, dirección general Rafael Casela, coordinación de sistema Carolyn Méndez, coordinación de producción Bárbara Caguán, coordinación de operaciones Brian Agros y control técnico Wilfredo Madrano. Estamos contentos de recibir la mañana de hoy y de hablar de un tema maravilloso con el profesor, nada más y nada menos que Abac Abaquian. Él es profesor de nuestro instituto nuestro instituto de formación académica en el área de control de las emociones, y hoy vamos a tocar y fusionar dos temas interesantes que forman parte de lo que llamamos medicina preventiva o medicina alternativa o medicina, como dices tú, complementaria. Ese término de medicina complementaria lo conocí gracias a Bach, y me gusta mucho más porque es complementaria a la ciencia. Eso llaman, cuando te hablan alternativa, es como que bueno, tienes otra alternativa aparte. Entonces, en cambio, la complementaria es la que desde mi punto de vista es la correcta, porque debes hacerte el tratamiento científico y a la vez también el complementario, que es lo que evidentemente te va a prevenir o te va a sanar o complementar tu salud en el caso de estar afectado. Siempre lo digo porque estamos hablando de salud, es porque si no tenemos salud, no tenemos empresa, no tenemos emprendimiento, no tenemos nada. Para esta casa es indispensable hacerle ver a nuestros emprendedores que es indispensable cuidar la salud para mantener nuestras empresas bien activas, bien fuertes y evidentemente mantener a los empleados también productivos, que es parte de lo que vamos a hablar con Abac. Abac, me encanta tenerte. Bueno, tenemos un lazo de amistad muy, muy, muy grande porque, como les dije, es profesor de nuestro Instituto de Formación de Atención al Cliente y él evidentemente maneja el tema del control de las emociones, y yo dije, no, yo necesito dejarle a mi gente este mensaje de medicina medicina preventiva, que por favor se cuiden. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar el tema de hoy. Lo primero que quiero que me expliques es por qué es tan importante esa medicina complementaria, por qué es tan importante prevenir cualquier tipo de enfermedad que nos pueda tener. Recientemente tuvimos un programa de prevención del cáncer que me encantó porque la doctora planteó muy bien las razones por las cuales científicamente uno se enferma, pero bueno, hay un tema ontológico que es de lo que tú eres experto, que es donde quiero que más o menos nos expliques a todos qué es la ontología, por qué nosotros somos tan complicados en el cuerpo humano. ¿Cómo no? Bueno, gracias por tu invitación. No, feliz de tenerte. Siempre, bueno, en lo que pueda colaborar y bueno, agradecido contigo. Bueno, vamos a empezar por el principio, como siempre, ¿no? Claro. El estudio del ser es algo importante porque siempre pasa por debajo de la mesa y vivimos sin saber qué somos, qué queremos hacer, para qué estamos viviendo, y para eso es el estudio del ser, ¿ok? De eso se trata más o menos lo que es la parte ontológica. Ahora, la parte de medicina complementaria, y que ahorita está en boga, por supuesto, con todo este tema y lo de la pandemia, está de moda porque evidentemente tenemos que manejar qué es lo que el cuerpo necesita, qué es lo que la mente necesita, y evidentemente después vendrá la parte emocional, pero también afecta muchísimo. Somos cuerpo de 80% de agua y evidentemente cualquier pensamiento que es electromagnético, pues se conduce a través de nosotros, ¿no? Por eso es que dicen que el 70% de nuestras enfermedades vienen de las emociones. Y de ahí parte un poco lo hasta estadística hay, es decir, el 70% de las enfermedades provienen de un efecto emocional. Y el 30% son meramente físicos, congénitos, de repente, o sea, puede ser hereditario, que es la parte congénita, puede ser algo físico, puede ser una dolencia, puede ser que te cortaste, o sea, pero imagínate, refresca mucho más lo que es el tema de que controlar las emociones se te hacen indispensables, ¿no? Sí, bueno, más que controlarlas, fluir, ¿no? Con eso. Exacto, aprender a vivir con ellas. Aprender a vivir con ellas, porque muchas veces
nosotros nos tragamos las cosas. Correcto. Y a veces tragarse esas cosas es un alimento. Aunque no sea algo físico, te estás alimentando de eso. Entonces, evidentemente, si tienes una molestia, si tienes una rabia y te tragas la rabia, es un alimento que es nocivo para ti. Es como comerse algo dañado, es como comerse algo que ya pasó, que ya caducó. Entonces la medicina complementaria, como existe en muchos lugares, hay medicina, por ejemplo, hay acupuntura, hay kinesiología, o sea, hay muchas medicinas, las flores de Bach, se ha trabajado también hasta con homeopatía, o sea, hay mucha medicina complementaria. En este caso, yo descubrí algo que enfoca más hacia la emoción, porque electromagnéticamente, que es nuestra forma de funcionar el cerebro tiene una vibración cuántica, y nosotros somos 80% agua, y de ahí se conduce, que les dice, bueno, pero que tienen que ver las emociones, sí tienen que ver, porque tú produces un campo electromagnético al pensar. Tan es así que lo llaman que es un proceso químico que ocurre en el cuerpo. Es decir, ese descontrol emocional que tienes en un momento se convierte en el cuerpo en algo químico y es lo que transforma una célula buena en una célula mala, que es lo que entiendo. La mayoría de las veces producimos lo que se llama metahemoglobina, que es como la oxidación de la sangre. Oxidación de la sangre. Sí, porque la sangre transporta oxígeno. Pero cuando ese oxígeno se daña o básicamente es la oxidación, entonces ya tú estás produciendo algo que es negativo para el cuerpo, algo que te va a dañar el cuerpo. Y probablemente la mayoría o la consecuencia, la mayoría de las afectaciones que tiene uno es porque el cuerpo no tiene oxígeno. Y es de ahí donde viene el trabajo de fluir las emociones. Cuando falta oxígeno, por ejemplo, particularmente en el caso del cáncer, el cáncer se alimenta de la acidez del cuerpo. Y donde hay acidez no entra oxígeno, o sea, no hay alcalinidad. Por eso es que cuando se comienzan los tratamientos del cáncer siempre se inocula un poco puede ser de bicarbonato, algo que alcalinice el tratamiento. Cuando hablamos de oxígeno hablamos de respiración. Por eso es una de las cosas, porque por eso es que yo he visto que tú haces mucho hincapié con el tema respiratorio cuando hablamos de las emociones o de los controles, o sea, de hacer terapias, que ahorita, bueno, más adelante nos vas a dar los tips que necesitamos para poder, como empresarios, emprendedores venezolanos. Oye, yo creo que mucho en que nosotros ya estamos como medio curados, entre comillas, porque hemos vivido procesos de alteraciones emocionales, me refiero por efectos externos en el país, particularmente por la subida y la bajada del dólar, que eso a todos nos estresa de forma enorme. Ahora pues obviamente el COVID, o sea, los empresarios hemos pasado por procesos emocionales muy 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 fuertes y yo creo que hemos batallado con ellos muy bien. Sin embargo, leí en estos días una encuesta de Data Analysis, espero que sea cierta y que sea de ellos, porque, bueno, toda esa información que te pasan por WhatsApp, al final, bueno, me lo pasó alguien muy importante, pero al final uno no sabe cómo es el tema, ¿no? Ellos hicieron una pregunta donde dice sentimientos y emociones con respecto a la situación actual del país, y decía que las personas tienen, el 31% de las personas encuestadas tienen tristeza, la segunda tienen rabia, la tercera tienen preocupación, la cuarta tienen frustración, le sigue la desconfianza, le sigue la angustia, le sigue la incertidumbre, le sigue la confusión, le sigue la tranquilidad. O sea, cuando tú ves esos 10 elementos que encuestaron, tú dices, wow, o sea, por eso es que estamos como estamos, porque la mayoría está inmersa en un proceso emocional terrible. Quería decirte esta encuesta que me preocupa muchísimo, como venezolana y como emprendedora. Gracias a Dios existimos personas que no estamos en esa encuesta. Por supuesto que sentimos tristeza, por supuesto que sentimos rabia, por supuesto que sentimos frustración o preocupación, pero tratamos de darle más importancia a la solución, a ver qué hacer, a salir adelante con tu empresa, con tu emprendimiento, a reinventarte, como dice la profesora Marilu, recalcular. O sea, estamos dispuestos a darlo todo por el todo, ¿no? Correcto. Mientras que otros evidentemente no, y eso es muy, muy preocupante. Entonces, bueno, trayendo esta encuesta a la mesa, que es muy importante, ya tenemos claro que hay un gentío triste,
que hay un Claro. gentío con rabia. Sí, eso tiene su explicación. Entonces lo que tú estás diciendo evidentemente es que esas emociones te pueden llevar a un efecto químico que te puede enfermar en cualquier, no hablemos de cáncer, hablemos de cualquier otra patología Sí. que tengamos, ¿no? ¿Qué dice entonces la naturaleza? O sea, ¿qué es lo que debemos consumir? Te he escuchado hablar de patologías y de cada patología hablas de un alimento específico. Sí, Me encantaría escucharte alguna, y también me encantaría que me digas si eso influye en la edad. Por ejemplo, ¿qué deben consumir Sí. a los 20, Y a el los sexo 30, a también. los 40, a los 50, a los 60? Sirve, debe ir, me imagino que por grado, con Claro. relación, si eres mujer, si eres hombre, eso debe variar. Explícanos un poco de eso, ¿verdad? Vale, tomando en cuenta ese análisis, evidentemente si vienes bombardeado de información de que hay tantos casos de muerte, hay tantos casos de contagio, hay tantos casos... Es decir, si vivimos una vida noticiosa, o sea, no estamos pendientes de lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra paz como tal, nuestro ser, tenemos entonces la vida noticiosa que nos está diciendo todo el tiempo que hay algo negativo que está sucediendo. Y yo me alimento de eso, ¿ok? O sea, yo no puedo ver que una película que es de comedia, donde voy a reír y donde voy a estar sanando a través de la película, que ver una noticia. Entonces a veces hay que quitarse el miedo, y ese miedo a veces se soluciona solamente apagando el televisor. Es una cosa muy sencilla. Como también tenemos que tomar en cuenta que estamos alimentándonos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta aquí en el tema de la pandemia que se han consumido en exceso de harinas, sobre todo refinados, ¿ok? Los refinados son es decir, es un alimento nuevo para el cuerpo, ¿ok? Nosotros deberíamos, como decían los grandes filósofos griegos, que nuestro alimento es nuestra medicina y nuestra medicina es nuestro alimento. Se lo adjudican a Platón y Aristóteles, pero lo decían todos. Es decir, ellos tenían una forma de alimentarse para no enfermarse, sino para más bien mantenerse robustos, ¿no? Entonces en esta pandemia escuchaba a muchas personas me dicen, ay, ¿qué me recomiendas? Porque tú sabes que estaba comiendo muchas harinas. La harina, y hago un hincapié porque la harina se convierte en azúcar y sacarla del cuerpo es un poco difícil. Entonces eso empieza a traer, aparte de la parte, fuera de la parte emocional, la parte física empieza a traer trastornos. Entonces empieza a acumular cosas. Entonces viene el tema de las mujeres, que es los rollitos, que es la celulitis, que, bueno, los brazos. Es decir, empezamos a acumular cosas, y cuando acumulamos cosas y cuando empezamos a engordar, no nos estamos nutriendo. O sea, una persona muy desnutrida es una persona obesa. ¿Por qué obesa? Porque el cuerpo está acumulando cosas y no las está absorbiendo, y la deja absorber. Las personas que tienen cierta contextura están absorbiendo porque yo me alimento, desecho lo que no necesito, y lo que me queda es lo que realmente me está dando la fuerza, la energía, la nutrición y lo que evidentemente necesita el cuerpo para producir. Acabas de hablar dos elementos importantes. Me dijiste la harina y me dijiste la azúcar. Es decir, ambos, todos los nutricionistas en línea general hablan muy mal de ellos. Sí. Y pareciera que esa es, digamos, es la salvación del cuerpo. Sí, total. Porque, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo es natural, ¿ok? Nosotros no fuimos, digamos, un cuerpo sintético. Pero las harinas o los farináceos en realidad, o sea, y en general, no están adaptados para nosotros. No nos dan digamos, el proceso de descomposición real que necesitas, bioquímicamente hablando. De hecho, es muy difícil sacarlo del cuerpo después que lo consume, igual que las grasas, que son, por ejemplo, aceites fritos que vienen mezclados con gasolina, que vienen mezclados con ciertas cosas que uno desconoce, pero también nos daña internamente. Entonces, esa es la parte física de la medicina, de la parte interna del ser. Y eso sí lo suma con la preocupación, con esta encuesta que me acabas de decir, que tienes frustraciones, que tienes miedo, que tienes... Entonces, es una bomba atómica. Entonces, en vez de producir oxitocina, que lo producimos cuando estamos chéveres, cuando estamos enamorados, serotonina, que nos ayuda a eliminar ciertas depresiones. O sea, en vez de hacer la mezcla química necesaria para estar bien, lo que estamos produciendo es todo lo contrario. Y evidentemente, cuando usamos la medicina, te puede paliar ciertas cosas. Por ejemplo, el ibuprofeno es una pastilla que te puede inhibir el dolor, pero realmente no te está sanando. Es decir, es un paliativo de momento. Pero ¿qué me va a sanar a mí? Respirar bien, estar bien, pasar de un estado, o sea, hacer una transición de ese estado de miedo a un estado de tranquilidad, a un estado hasta llegar a un estado de alegría. La alegría te va a sanar muchísimo porque te ayuda a producir, sobre todo, oxitocina, que es muy importante para el cuerpo, porque además te ayuda a regenerar el oxígeno del cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que estamos alimentando, o sea, que estamos llevándole al cuerpo. La sonrisa. Por supuesto. Y
además de lo que estamos alimentando, cómo nos estamos sintiendo. Son dos cosas que van de la mano. No es solamente alimentarse bien o para estar fitness o para estar... No, son dos cosas que van de la mano. Claro, es lo que llaman hoy por hoy a nivel emocional las relaciones tóxicas. Es decir, tener una Sí. relación tóxica, no me refiero nada más con tu pareja, puede ser laboralmente, puede ser Puede ser con uno mismo. Puede ser con uno mismo. Porque uno Wow, tiene- eso me encantó. porque uno tiene Bueno, tendencia al saboteo. nuestro querido control técnico Wilfredo Medrano nos está informando que debemos ir a un corte, pero ya vamos a volver nuevamente porque quedan mucho por hablar con el profesor Avakian. Un gran abrazo para todos. Volvemos, amigos, emocionados con el profesor Abac Avakian, que nos está dando unos tips maravillosos de medicina complementaria y control de las emociones. Abac, nos decías en el corte anterior, bueno, la preocupación que tienes de que el cuerpo no puede expulsar de forma fácil ni el azúcar ni las harinas y que eso perjudica muchísimo. Síguenos con Sí. con tu Fíjate comentario. que yo le hago un ejemplo a las personas que cuando se comen una pizza con maíz, normalmente si las personas ven su restante, siempre va a estar el maíz entero, como Ujú. muchos de los granos, o sea, muchos de los cereales. que es Totalmente cierto. Muy distinto a las legumbres, ¿ok? Que vienen ya en su vainita. O sea, las leguminosas son muy distintas. Por ejemplo, la lenteja es muy distinto al maíz. ¿Qué sucede en el cuerpo? Que aunque haya muchos estudios, el último que se hizo hace 2 años es que nosotros nos procesamos bien los cereales. De hecho, los cereales fue colocado en la cadena alimenticia después de la Segunda Guerra Mundial como para poder aprovechar el cereal para nuestro cuerpo. Es decir, por el tema del déficit de comida, de que venimos de la posguerra, con la mentalidad de acumular, de guardar. Entonces son cosas que te permitían en ese momento, digamos, almacenar, ¿no? Es decir, tener pimpinas llenas de avena, de arroz, de maíz. Pero ¿qué sucede? Que a medida que pasa el tiempo y a medida que avanzan los estudios nos damos cuenta de que la parte emocional con la parte alimenticia nos perjudica muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen problemas de obesidad, no es solamente lo que comen, es que viven también con una especie como de trauma. Es decir, no me veo bien, no me siento bien, es decir, todo el tiempo estamos en una especie como de saboteo, y eso le pasa a muchísima gente y es normal. No nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos y decirnos, bueno, yo voy a ser así, yo estoy así, yo me siento así, yo puedo ser así. ¿Y qué sucede? Entonces nos comemos esa ansiedad, nos comemos esa frustración, nos comemos esa... Entonces, claro, no solamente me estoy comiendo una hamburguesa que de repente me va a costar digerir, me estoy comiendo esa frustración, me estoy comiendo ese dolor, porque en cierta forma es un dolor, que eso es lo que significa la palabra trauma, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que evaluar cómo estamos llevando nuestra vida. Porque ¿qué sucede? La medicina, que yo lo separo un poco de la farmacia, que yo le digo en realidad farmacia, tiene... Farmacia. Farmacia. Ya vamos a hablar de esa mafia. Sí, tiene la condición de que la medicina estudia cuál es el problema que se está afectando y te da un diagnóstico y de ahí te da una solución que después entonces entra la parte de la farmacia, ¿no? Que es lo que te da los paliativos. Por Ajá. ejemplo, yo hago una revisión de cuáles son las medicinas que realmente son preventivas, es decir, que te van a sanar, y sacando, o sea, extrayendo el antibiótico que te genera una especie de contención, digamos, de la bacteria o de lo que tengas en el cuerpo para que tu cuerpo se autosane. No hay otra, o sea, no veo medicina que realmente diga esto te va a sanar de cierta forma. Ni las vitaminas. No. No, ellas no. Las ellas- vitaminas son coayudantes a que Complementarias. exacto, es complementaria. Entonces, ¿qué sucede? La medicina real es lo que tú alimentas y es lo que tú sientes. Y eso es en lo que se basa. Por eso, fíjese. Es lo que te alimenta y es lo que te sientes. Sí. Porque el tai chi es una medicina complementaria, por ejemplo. El reiki es una medicina complementaria. Bueno, nos vas a explicar cada una, porque claro. yo, por ejemplo, el Reiki lo conozco, pero el Tai Chi no. El tai chi es un arte milenario, es una Ajá. forma de llevar, es una especie de como de arte marcial, pero es más Ajá. interno, es una filosofía de vivir, de llevar todo, es como decir el yoga chino, por ejemplo, ¿no? O sea, el yoga, el hindú es más hacer asanas, posturas, posiciones, el tai chi es como más fluido, más de movimiento, más de sentir la energía, de conectarse con tu entorno. El yoga tiene particularmente lo mismo, pero ellos hicieron una especie de movimientos que se conecta con tu cuerpo y con ciertas cosas cósmicas. O sea, es básicamente es similar. Entonces, esas son medicinas, por ejemplo, la acupuntura, la digitopuntura, la reflexología, bueno, también hay, por ejemplo, fisioterapia, cosas así, pero son medicinas complementarias que te ayudan. Oxigenoterapia. Oxigenoterapia, También he escuchado. ahorita Risoterapia también he Sí, escuchado. bueno, pero esos son ya más alternativas. Ya las complementarias son esas. O sea, por ejemplo,
hago hincapié en la acupuntura porque la acupuntura conoce muy bien los puntos nerviosos de uno y en cierta forma tocar un nervio te ayuda a tranquilizarte. Es mucho más efectivo. Pero sobre todo... Yo confieso no tenerle mucha fe a la acupuntura, pero entiendo lo que me dices. Pues, o sea, si tienes un nervio específico en alguna zona y lo pinchas, el nervio claro, se... porque además eso es milenario. Claro. Y igual que la digitopuntura. Pero lo que tienes a tu mano, lo que más rápido puedes utilizar como medicina complementaria se llama meditación. Y la meditación es sumamente importante porque es el momento para ti y es el momento en que tú dices qué pasa conmigo, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi pensamiento y qué pasa con lo que siento. Y ese es un momento digno. A mí me da mucha rabia escuchar algunos temas que tocas, porque evidentemente yo particularmente estudié 5 años en una universidad, hice 2 especializaciones, una maestría, casi un doctorado, y nadie en ninguna de las materias que vi mencionó siquiera el control de las emociones. Tuve que a porrazos, como decimos, entender que tenía que controlarlas, ¿no? Y claro, de grande evidentemente entendí el poder sanador o la necesidad que tenemos de la meditación, que es la que estás narrando en este momento. Y empecé a investigar y hay muchas personas, grandes empresarios, que tienen la meditación como cultura de vida porque es indispensable para poder equilibrar tus emociones y poder salir adelante con tus empresas. Claro. Es decir, pareciera que la meditación hace que puedas ganar más dinero, o sea, si podemos llamarlo de esa forma. Sí. Eso es lo que entendí de lo que investigué, ¿no? Bueno, háblanos de la meditación, que es tan indispensable. Quiero empezar con un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y lo recomiendo ampliamente porque habla, de cierta forma, esa fábula habla de la vida real, es decir, de cómo pasar o cómo trascender, de llevar una vida agitada, fuerte, rápida, es decir, pasar de ese estado de estar corriendo a pasar al estado de estoy tranquilo, ¿ok? Lo que acabas de comentar es cierto. De hecho, la mayoría de los empresarios, y conozco bastantes, y por ejemplo, en el caso particular de Steve Jobs, su vida era muy acelerada. Claro, él se dañó mucho, pero él tenía una particularidad. Él no terminó su universidad porque él estudió para hacer, digamos, mejoras a la humanidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese recorrido él aprendió muchas cosas, y una de las cosas que aprendió fue alimentarse. De hecho, él era vegetariano. Él venía de una dieta sumamente fuerte y se fue vegetariano y caminaba muchísimo para ir a un templo Krishna a caminar, a comer, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Se alimentaba bien y hacía ejercicio. ¿Y entonces? No hacía ejercicio. Yo hice, y entonces no. Le dio ¿Pero qué pasó cáncer con él? ¿Qué pasó con él? Sí, porque él comió bien, pero sus emociones eran muy, muy alteradas. De hecho, él tenía un trauma con su hijo. No había aceptado a su hijo. Y puedes alimentarte bien, pero si tú realmente no te desahogas, es decir, no sacas esa parte que te está consumiendo, que tú te está haciendo alimentarte, entonces tampoco estás haciendo nada. Entonces la mayoría de los empresarios hoy en día se basan en la meditación porque los ayuda a tener mucha más claridad de cómo plantearse los negocios, hablando específicamente de los empresarios. ¿Por qué? Cuando tienes el escaparate lleno de cosas, no lo puedes llenar con más nada. Tienes que vaciar el escaparate para poderle colocar cosas nuevas. O como hace mucha gente que de repente lo llena de globos vacíos, entonces tiene el escaparate lleno de globos así inflados. Entonces es lo que digo. Yo voy a meditar porque eso me va a permitir a mí descargar la mente, porque eso es lo que significa básicamente la meditación. Parar el pensamiento. No es... la gente piensa que es... Qué difícil es parar el pensamiento, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, pero es que hay técnicas para eso. Claro. Lo que pasa es que la gente se va al yoguismo de que uno tiene que ponerse una postura, de que uno tiene que tener una concentración. Eso todo te hace pensar. La idea es no pensar. Y eso es lo que es la finalidad de la meditación. Es dejar fluir el pensamiento hasta que llegues a un estado, y eso son técnicas con respiraciones. Yo, por ejemplo, hago meditación dinámica, que es cansar el cuerpo de tal manera, trotando, corriendo, saltando, hablando en cosas que no entiendo, para que la mente, digamos, se disloque y diga, ya no puedo seguir pensando, y ella misma se apaga. No tienes que ser un proceso milenario, ancestral, no tiene nada que ver con eso. Entonces, muchas de esas meditaciones dinámicas, de hecho, mucho de eso viene del sufismo, que es otro tema, te ayuda a desconectarte de cierta forma, y ahí tienes una visión clara. Cuando uno tiene un problema en la mente, o cuando uno está ofuscado, por ejemplo, cuando ve televisión, que no sé cuántas muertes, que asesinan no sé qué, que tiran, porque realmente la noticia no te dice nada positivo. Yo no he visto nada positivo en realidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo me desconecto de eso,
yo vacío mi mente porque vengo con una información. Y nosotros somos netamente pensamientos. Y eso es energía. Cierro y eso los es ojos cuántico. y me conecto con una energía positiva, me imagino. Yo siempre recomiendo ver algo natural. Sea una matica, sea un animalito, sea el cielo, sea una montaña. Siempre ver algo natural porque es cuando empiezas tú a buscar y a replicar en tu mente qué es lo que quieres realmente. Y es lo natural. ¿Por cuánto Y la tiempo? mente- Yo recomiendo empezar por lo menos 5 minutos al día. Todos los días. Todos los días 5 minutos. Inclusive si no tienes espacio porque estás en una oficina, te encierras en el baño y ves un punto en la pared. Y te imaginas, o agarras en el teléfono, bueno, no, el teléfono no sería bueno porque te distraes, pero Claro. ver algo que sea que te lleve a lo natural. La mente replica todo lo que ve y lo que uno habla es reflejo de uno mismo. Entonces uno tiene que conectarse con lo que vaya a reflejarse, sea con lo natural, sea con el cielo, y llegar a ese punto de tranquilidad. Uno ve la flor, o uno ve una mata, o uno ve la montaña y ve la tranquilidad, ve la templanza. Entonces uno contempla. No tienes que cerrar los ojos necesariamente, o sea, si puedes hacerlo, pero no necesariamente. Es decir, es aquietarse. Es que el agua se Parar el calme. pensamiento, lo Es parar dijiste el al pensamiento. principio y me encantó. O sea, meditar es parar el pensamiento, Sí, es decir, dejar párate de pensar. 5, 10 minutos y cierra los ojos y para Ya, el pensamiento. Y correcto. en paralelo me imagino que debes respirar. Por supuesto, la respiración te va a ayudar mucho porque uno normalmente no no, un respira. ejemplo de respiración, que yo sé que tú eres experto en Mira, eso. vamos a chequear los dedos, chasquearlos. Ajá, sí, Chasquealo. chequealo. Ajá. Eso me encanta. Ahí déjate de Siempre respirar. la dan en las clases. Ahí déjate de respirar, Dejé de respirar. ¿ok? Sí. Ahora te digo, chasquea y respira, Ajá. y ya tú vas a tener conciencia que vas a respirar mientras chasqueas. Claro. ¿Por qué? Porque son varias funciones del cuerpo y digo, yo voy a llevar mi energía hacia allá y se me olvida respirar. Y eso pasa normalmente en todas partes y con todas las personas. Cuando tú te sientas y vas a quietarte y vas a respirar, tú dices, estoy llenando mi cuerpo de energía y lo estoy botando. Estoy llenando y estoy botando. ¿Qué sucede? Tú puedes pasar 40 días sin comer. Puedes pasar 7 días sin tomar agua antes de morir. Pero ¿cuánto tiempo puedes pasar sin respirar? 7 días sin tomar agua pero es 40 literal, días sin ¿no? comer, sí, Y está 45 comprobado. días 40 días. 40 días sin comer. Sí. Listo. Que fue el tiempo que tardó Cristo o Jesús o como le quieran Exacto. llamar en el desierto. Pero ¿cuánto tiempo puedes estar sin dejar de respirar? No, ni un segundo. Es así. Bueno, ya Wilfrido nos está diciendo que paremos en nuestro segundo corte y ya volvemos con Abac Abaquian explicándonos sobre el control de las emociones y esa medicina tan importante para el cuerpo como es el estudio del ser y evidentemente la alimentación, Claro que sí. que es clave para que estemos sanitos y tengamos una empresa próspera. Un gran abrazo para todos. Dios mío, eso tienes que editarlo. Volvemos, amigos, me acabo de dar cuenta que estamos grabando en el otro teléfono y resulta que dije cosas que no debí decir. Típico en mí, por cierto. Así que bueno, mis respetos, hay que editar esa parte. Bueno, seguimos con el profesor Abac Abaquian hablando del control de las emociones y la alimentación. Abac, por favor, este es nuestro último corte. Yo necesito que le digas a toda mi gente qué es lo que debe consumir, me hables de la respiración y en la alimentación, para qué sirve cada alimento, cuál recomiendas más. Eso, gracias. Para el cuerpo hay que tener 3 cosas funcionando perfectamente. Ajá, Que es el hígado, ajá, el Ok. hígado, los riñones los riñones y los intestinos. y los intestinos. De hecho, Mai Chitak dice que ese es nuestro tercer cerebro. ¿Ok? O sea, el sistema digestivo es nuestro tercer cerebro. Sí. El primero es el corazón, que tiene células cerebrales. El segundo, por supuesto, nuestro cerebro normal, el neocortex. Ujú. Y el tercero, el sistema digestivo. El sistema digestivo, para llevarlo bien, hay que hacerle mucho cariño al hígado, porque el hígado es muy cifrino. Ujú. ¿Ok? Es un órgano muy, tú sabes, no, ay, no me toques, no me hables, ¿no? El hígado no tiene manera Me encanta ese símil. Sí. El hígado es muy cifrino. Sí. Sí, vale, yo algunas veces siento también cuando tengo algunos excesos que ellos me dicen, o sea, Te no, pasaste. Te pasaste. Te pasaste. Sí, sí, sí. Entonces te empiezas a devolver todo, te empiezas a repetir todo, porque dices, te pasaste. esto no entra aquí, dale para atrás. Debe ser así, ¿no? Y es como una empresa, ¿no? Él tiene como una especie de galpón Ajá. y tú le vas mandando cosas y él va como ordenando, digamos vulgarmente ordenando la pea. Ujú. Y entonces lo que no se iba acumulando, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el tema de los hígados grasos, de los hígados que están reprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? El hígado limpia la sangre. Y aparte de limpiar la sangre, nos ayuda a nosotros a hacer nuestro trabajo de digestión como debe ser. Un hígado sano, te va a quitar toda la grasa del cuerpo.
hagas o no hagas ejercicio. Hígado, te amo, mi amor. Sí. Entonces, una de las cosas que activa el hígado, no directamente, pero sí, es la zanahoria, porque es un catalizador. De hecho, la zanahoria, con lo que tú lo mezcles dentro del mundo vegetal, no de fruta, Ajá. solo el vegetal, te va a potenciar todo. Por ejemplo, yo tengo un batido famoso que es el de rábano con zanahoria. Y eso te activa el hígado de una manera, no directamente el hígado, pero él se da cuenta de que tú le estás mandando el mensaje a él y él empieza a activarse rápidamente. Rábano y te con sube zanahoria. el metabolismo. Vamos con los tips. Sí, Ajá. te sube el metabolismo 3 veces. Ujú. Es decir, te lo aumenta rápidamente. O sea, en consecuencia, regulas tu peso. Sí, entonces eso se puede tomar solamente 3 veces en la semana y en ayunas, ¿ok? Luego tenemos que activar nuestro sistema de ¿cómo se llama? De drenaje que está en los riñones, ¿no? Los riñones te van a controlar la sal, te van a controlar la presión arterial, te van a controlar la energía del cuerpo, porque ellos se encargan de regular eso, inclusive te ayudan a limpiar todo el exceso de cosas, o sea, todo lo que te ayuda a limpiar en el cuerpo te va a ayudar muchísimo porque te aumenta la energía, ¿no? Entonces, si tenemos un hígado bueno y tenemos el riñón buenísimo, ya estamos haciendo un gran trabajo. Para eso, si no sufre de la tiroides, lo ideal es tomarse un guarapito o una infusión de perejil en la mañana. Es decir, hervimos el agua, cuando llegue a los 100 grados lo apagamos, agarramos las maticas del perejil, si es el corrugado es mejor porque tiene mucha más cantidad, y lo dejamos reposar unos 10-15 minutos y nos tomamos esa infusión. Si no tienes problemas de la tiroides, si es de la tiroides ya es otro tema, ya se usa otras cosas. Inclusive la piña nos ayuda mucho con los riñones y además de eso con las alergias, eso es muy importante tenerlo. Entonces el riñón nos va a regular todo lo que tiene que ver con la parte de tener nuestro cuerpo firmemente templado, con sacar todo lo que no tenemos de exceso, con tener el tema de las alergias. O sea, es importantísimo tener el hígado bien y el riñón bien. Y lo otro es tener los intestinos perfectamente. Una de las cosas de los intestinos es saber llevar la parte alcalina, ¿ok? Cuando yo hablo de estos 3 elementos, ¿por qué lo digo? El estómago es una parte ácida, el hígado es ácido, los riñones pueden ser ácidos como pueden ser alcalinos, pero el intestino tiene una característica, que si él está muy ácido hace una función y si está muy alcalino hace otra función. Entonces siempre tenemos que llevar, digamos, como un equilibrio. Lo importante para el intestino es que tengamos, por ejemplo, que comer brócoli, aunque a algunas personas le produzcan gases. Yo les recomiendo que no lo cocinen, es decir, lo pueden vaporizar y lo coman antes de cualquier comida. O sea, no con ni durante, sino antes, siempre antes, para que no te produzca esa cantidad de gas. Cuando se cocina, se oxida el oxígeno que trae el brócoli, porque trae además oxígeno, viene, ¿cómo se llama? Cloruro de magnesio, que la gente lo busca como loca. Eso tiene bastante cantidades súper industriales de eso, tiene ácido fólico, es una maravilla, y para el intestino es súper genial. Y además de eso, tenemos que darle un poquito de yogur al cuerpo, ¿ok? Sea vegetal, sea animal, no importa, porque el yogur nos ayuda a hacerle la parte equilibrada del intestino. O sea, ya tenemos la parte alcalina y tenemos ahorita la parte ácida. Pero a todas estas hay una herramienta mágica para nosotros que se llama el agua con limón, ¿ok? El limón es una fruta que nosotros al comerla o al digerirla es ácida y después se vuelve alcalina, es decir, es excelente para el estómago y después es excelente para los intestinos. Entonces, si tenemos ya el hígado, los riñones y los intestinos, el cambio en el cuerpo es genial porque ya estamos con el metabolismo donde va. Y él va a buscar su peso ideal. Es decir, no voy a acumular grasas, no voy a acumular tóxicos, no voy a tener problemas de estreñimiento, por ejemplo, que muchas personas sufren de eso. Claro, sobre todo las mujeres. Sí, y bueno, también es un tema de consumo de agua, pero también es un tema ya eso sería parte emocional, pero ya tenemos nuestro sistema óptimo para entonces trabajar lo que es la respiración y lo que es la emoción, como entonces dejar fluir las emociones. Entonces voy a repetir, el rábano con zanahoria es genial, 3 veces a la semana, solamente 3 veces, ¿no? Y en ayunas, ¿ok? Pues eso es excelente para el hígado. El guarapito de perejil, para que podamos limpiar nuestros riñones y ponerlo óptimo, ¿ok? Si tiene problemas de tiroides no se lo recomiendo porque eso ya es otro proceso. Les podría recomendar la piña, ¿ok? Para suplantarlo. Y además de eso tenemos lo que es la parte intestinal, que la podemos hacer con brócoli o con brócoli y con comer un poquito de yogur también. Eso sería excelente para nuestro sistema metabólico. Y para el alma, que también es parte de lo que tú recomiendas. Para el alma, respirar. Respirar es indispensable. No la respiración que hacemos todos los días. Es detenerse, hacer respiraciones profundas. Es decir, empezar a respirar desde el diafragma.
¿ok? Llenar el estómago, porque la gente respira y llena el pecho, ¿no? Así que, por eso que cuando uno tiene temores, cuando está muy estresado, uno no llena completamente, entonces se queda aquí como ahogado, ¿no? Porque no terminas de respirar. Si llenamos el diafragma y el estómago y después podemos llenar todo el cuerpo de oxígeno, que para eso hay técnicas, que eso será ya otra sección, podemos llenar nuestro cuerpo de energía. Entonces nos aquietamos y empezamos a llenar el estómago, buscar siempre llenar el estómago, porque hacemos el proceso completo de transformación de nosotros, no tenemos aquí acumulada a la mitad del cuerpo. Para erradicar esa tristeza que vimos en esa encuesta, esa frustración y esa rabia. Bueno, aparte de aquietarse y de respirar, uno tiene que llevar el pensamiento hacia algo natural, que fue lo que dije hace rato. Exacto. ¿Por qué hacia algo natural? Normalmente estamos conectados con muchos de los medios, sobre todo las redes sociales. Y eso nos quita a nosotros desde el segundo chakra, de abajo hacia arriba, nos quita a nosotros energía. Eso es una forma de hacer vampirismo. ¿Qué sucede cuando nos conectamos con la naturaleza? Ese vampirismo se corta. Y yo me conecto con esa naturaleza, que es lo que me da energía. ¿Para qué trabaja la naturaleza? Para producir energía. Yo he escuchado personas que dicen, abraza un árbol, toca un árbol. Mire, lo de abrazar un árbol no está mal, porque el árbol es una red neuronal de la naturaleza. Claro. O sea, cuando pasa en la red neuronal de un árbol, pasa algo en un sitio, él le manda la información a otro sitio totalmente distinto y ya sabe qué va a pasar. Está la teoría del centésimo mono, que también pasaba lo mismo. En islas distintas estaban monos, en uno aprendieron a lavar los tubérculos y de repente en las otras islas lo pensaron hacer y no se comunicaban entre ellos. Es decir, hay una red neuronal y nosotros tenemos una red neuronal propia. Y tú en clase tú nos dices cómo debes conectarte con la alegría. Nos das tips. Claro. Ciérranos con esos tips porque son indispensables. Bueno, el tip más interesante que yo he hablado es de repetir el tilín, tilín. Ajá. Como esos tips siempre. Para mantener la alegría en elevado. Uno se pone serio y dice tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín. Tilín, tilín. Y hasta que, bueno, en algún momento ya el cuerpo no aguanta el tilín, tilín, porque es una vibración. No, pero síguelo. Tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín. Tilín, 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 tilín. Tilín, 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 tilín. Y ahí ya va generando, ¿no? Porque además el sonido, la palabra y como tal en conjunto te va generando esa alegría. Entonces, bueno, la alegría es, o la sonrisa, o reír, es una medicina genial. Claro. ¿Okay? Y la música, yo particularmente la música me conecta con una energía maravillosa desde todos los puntos de vista. Por supuesto. Tú sabes que antes la música se usaba como sedante, ¿no? No sabía. Música, claro, música clásica, no la música de hoy, pero la música clásica sí, se usa bueno, como sedante. Pones un Bad Bunny ahí sí me da un ataque. Bueno, ahí sí terminas de fulminarme un proceso cardíaco, me da por supuesto. Me da inmediatamente el soponcio. Pero la música en un sedante se usa música clásica para aliviar los dolores del cuerpo. Claro, después de alguna, digamos, cirugía o algo que genera un dolor. Inclusive la persona que estaba muy deprimida le ponían música clásica para que tuviese como ese proceso de sedación, ¿no? de estar tranquilo. Pero bueno, evidentemente hay técnicas de respiración que tendríamos que hacer un día, un programa solamente de técnicas de respiración para trabajar cada uno y empezar a producir la parte química del cuerpo, que es la oxitocina, que es lo que nos va a dar esa sensación de estar enamorados, de estar contentos, de estar felices, y producir serotonina, que nos va a bajar esos niveles de depresión, de angustia, de miedo, de ansiedad, de todo ese tipo de digamos que moda que tenemos ahorita de estar todo el tiempo pegados a eso. ¿Okay? Si las personas no tienen un psicólogo para contar... es muy recomendable los psicólogos y los psicoterapeutas. Pero no lo tengo, o mira, es muy costoso pagarlo en este momento. ¿Con quién hablo? Wow, mira, hay la persona mejor que te puede ayudar en eso se llama el espejo. Ajá, el espejo. Yo amo el espejo. De hecho, yo el espejo también lo tengo como parte académica de la formación. El espejo es el mejor psicoterapeuta. Sí, esa me encantó. No es el único, pero es uno de los mejores que tienes a la mano. Sí. Porque no hay nada mejor que hablar contigo mismo y hacerte tus preguntas que nadie te las puede hacer como lo haces tú. Así es. Y nadie te las va a responder como te las respondes tú. Además que voy a decir algo aquí muy importante. No es lo mismo pensar en un problema que decírselo a uno mismo y escribirlo. Porque cuando la mente ve cuál es y no lo está repitiendo, es decir, sale de la función de repetir a la función de ver, entonces cuando empieza a buscar la solución. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso cuando vemos cosas en televisión o cuando vemos cosas en las redes, nos pegamos a eso porque la mente no está repitiendo en ese momento, sino que está viendo y empieza a absorber. Entonces si yo digo, tengo tal cosa, o tengo tal problema, o tengo tal obstáculo, yo lo escribo o se lo digo al espejo, la mente va a decir, es conmigo, yo voy a resolver este tema. Es muy importante y la gente no lo toma en cuenta. Es muy importante o escribirlo o decirlo.
Yo recomiendo también escribirlo porque una vez que tú lo lees y lo tienes ahí, lo puedes desechar si no lo necesitas. Y si lo necesitas recordar, lo quemas, además que es una terapia maravillosa. Yo soy fanática del 21 de diciembre porque es el espíritu de la Navidad, buenísimo. Donde uno escribe todos los anhelos del próximo año y donde evidentemente hay mucho que agradecer en este 2020. Yo creo que lo hablamos antes de entrar al aire, somos un milagro, señores. Sí, o sea, señor. El estar vivos el día de hoy somos un milagro. Correcto. O sea, podemos haber estado muertos el planeta entero y por alguna razón que desconozco, hoy, 30 de noviembre 2020, estamos vivos. Sí, y señor. Si estamos vivos, no entiendo por qué la gente se enfrasca en la tristeza, en la frustración, en la rabia. Y siéntelo, pero supéralo. Claro que sí. Trata de ver cómo haces y cómo evolucionas. Yo sé que es muy fácil decirlo, todos pasamos por procesos muy dolorosos de cualquier naturaleza, pérdida familiar, pérdida económicas, apegos materiales, todo eso, esos virus que tenemos los seres humanos, los tenemos, pero hay que tratar de salir adelante, porque si no, entonces pues no tiene sentido que vivas, claro. Querido. Es lo único. Hay una frase que dice, mucho pasado es ansiedad, mucho pasado es depresión y mucho futuro es ansiedad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Mucho pasado es... Mucho pasado es depresión. ¿Depresión? Y mucho futuro es ansiedad. Es ansiedad. Por eso hay que vivir el presente. Sí. Y así se llama presente porque es un regalo. Hay que vivir el presente porque no sabemos qué pasa al día siguiente. Y nos demostró la pandemia. Y la pandemia y todo. Bueno, todos tenemos familiares que de una otra forma se fueron de la noche a la mañana y tú dices, ¿qué pasó? Si estaba bien, ¿no? Yo creo que hay que vivir, hay que dar las gracias a ese vientre que nos parió, si lo quiero decir de forma coloquial, a esa madre que nos trajo al mundo, gracias a un padre, a una familia, y que hoy estamos vivos y podemos decir que superamos, bueno, no lo hemos superado porque todavía estamos en pandemia, o sea, que hemos superado una de las tragedias más grandes del planeta entero. Esta generación tiene que reflexionar y salir adelante con más ahínco, con más fuerza, porque estamos vivos. Y el que no, ay no, de verdad que no estorbe, que haga algo con su vida, porque... Bueno, aprendamos de eso. Sí. Aprendamos de eso, a no ser así. Sí, a no ser así. Hay que salir adelante bajo cualquier vicisitud. Abac, por favor, tus redes sociales, donde podemos contactarte. Crezco con S. Crezco con S. Voy a poner toda la información nueva, porque estoy también colocando lo que van a ser los batidos en polvo, ¿no? Que nos van a ayudar mucho con esa, parte de alimentación. Y no, bueno, Crezco Espiritual va a estar toda la información. Voy a arrancar a partir del 15 de diciembre. Para que los tengamos aquí. Me pueden llamar al 0414 309 8602. 8602. Okay. Bueno, yo de verdad abiertamente recomiendo a Abac porque tiene una energía maravillosa. Gracias, habla de las técnicas del abrazo, de conectarse con las personas. Me encantan sus técnicas de alimentación. Claramente hablamos en la mañana de hoy que hay que erradicar. Hay una industria alimenticia o alimentaria que nos está acabando. Sí, mundo, nos está acabando, señoras y señores. Tenemos que tener suficiente discernimiento para salir adelante y dejar a un lado esa perversión que es la industria de alimentación, donde nos quieren vender todo lo que nos hace daño. Cultura de la comida. Sí, bueno. Una cultura de comer, no una cultura de alimentarse. Una cultura para alimentarse bien, sí, pero bajo la visión de tener discernimiento de que hay una campaña en el mundo para que consumas elementos que te hacen daño, claro. Elementos que te hacen daño lamentablemente al organismo, el azúcar, las harinas, todo lo que no puede procesar el cuerpo que no sea de forma natural. Ese yo creo que es el mensaje de la mañana de hoy que queremos dejarles a todos los empresarios, emprendedores venezolanos y del mundo que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Wilfredo, tú dices que tenemos otro corte, entonces vamos a un corte y volvemos nuevamente con más de las emociones y abacabaquiando. Abac Abaquian nos acompaña en la mañana de hoy con el control de las emociones y la medicina
yo digo preventiva, me cuesta mucho decir la medicina complementaria, pero es la correcta, medicina complementaria. Eso hablamos la mañana de hoy. Si quieren contactarlo, ya saben que pueden contactarlo a través de @crescoespiritual. Es un gran profesional en el área de todo lo que tiene que ver con las energías y el control de las emociones. A mí me encanta cómo lo dirige. Abac, tus últimas palabras para ya después irnos a los créditos. Respirar, amar, sobre todo uno mismo, y vivir. ¿Cómo se llama uno mismo? Se abraza y uno dice te amo. Sí, te amo mucho y tal, ¿no? Te amo mucho. Lo que dije ahorita, ver al espejo, hablar con el espejo. El espejo es tu mejor amigo. Sí, eso lo decía mucho mi hermana. O sea, mírate el espejo, mira qué bella eres. El espejo es genial, porque además enfrentarse a uno mismo, bueno, la meta del hombre, o sea, la victoria del hombre es conocerse a sí mismo, porque uno al final no se conoce. Sí. Y eso tiene que lograrlo. Y es lo más importante. Para eso es la antología, para eso es el estudio del Yo ser. creo que no te terminas de conocer nunca porque hay un académico que dice una frase que me encanta, que es Ortega y Gasset: el hombre y sus circunstancias. Sí. Es decir, el hombre es producto de lo que le ocurre en el momento, en el instante. Puede ser una persona maravillosa, pero en ese momento pues se te fueron los tapones, no controlaste las emociones y fuiste otro, ¿no? Por eso es tan importante, como tú dices, la respiración y tratar de tener temple a la hora de cualquiera de las vicisitudes que se nos presentan, porque si algo se te va a presentar en esta vida son vicisitudes. Sí, señor. Son obstáculos, pero no nos los enseñan, nos enseñan las películas de Disney y tú crees que todo es perfecto. Sí, y el principio azul. Que llegas a un mundo ideal y todo es maravilloso. Bueno, Abac, me alegró tenerte, mi amor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti mil veces. No, con muchísimo gusto. Quería que toda mi gente te conociera y sobre todo sepa desde el punto de vista reflexivo lo que pasa en la industria, sí, y lo que debemos cuidarnos. Los mando un gran abrazo, por favor, síganos en @hecho en Venezuela Showroom, que esta semana les tenemos una novedad maravillosa. Deben seguir a Hecho en Venezuela Showroom porque bueno, estamos más felices que el chavo sin bañarse, como dicen por ahí, un chiste coloquial. Muy muy contentos porque vamos a tener el evento de este año y bueno, después de todos estos meses en pandemia, tener un evento ahorita, evidentemente cuidando las medidas de bioseguridad de forma muy celosa, nos tiene súper enamorados, encantados, fascinados, con una sonrisa de oreja a oreja. Muy contentos por allí, así que síganos para poder estar pendientes. Síganos en la industria del éxito, que pronto también vamos a tener muchas novedades por allí. @Gago Collection, nuestro patrocinante oficial, y @Merarigago33. No se lo pierdan. Cierro los créditos con el director general Rafael Casella de TNO Radio, coordinación de sistema Carolyn Méndez, coordinación de producción Bárbara Caguán, coordinación de operaciones Brian Agros y nuestro control técnico, el maravilloso Wilfredo Medrano. Nos acompañó la mañana de hoy. Un gran abrazo y beso y felices de que estemos vivos, señores. Hay que celebrar este 2020 con mucha energía. Estamos vivos. tnoradio.com